El Perú es uno de los principales productores de harina de pescado, fabricada a base de anchoveta. Este producto se utiliza como alimento para animales debido a su gran valor nutricional, que está asociado a la calidad de la harina de pescado, quien es importante en la industria avícola, ganadera y acuícola. Es una fuente de formulación balanceada hecha en promedio entre el 60 y 72% de proteína, el 9% de humedad, entre el 5 y 12% de grasa y un máximo de 15% en cenizas. En la última década la industria alimentaria ha sufrido un gran incremento, por ello la alta demanda actual de la harina de pescado y la creciente competencia del mercado internacional hace más exigente cumplir con los estándares de calidad del cliente. Para elaborar la harina de pescado se establece un proceso de producción donde la anchoveta, una vez extraída del mar, es transportada directamente de las naves de pesca a las plantas. Una vez llega a las plantas, pasa por diferentes etapas antes de convertirse en harina de pescado. Lo primero es pesar la materia prima y analizar las muestras respectivas. Luego se transporta a las tolvas de almacenamiento donde se cocinan, cuelan y prensan. Los sólidos se secan, se enfrían, se muelen y finalmente son empacados para su venta y distribución como harina de pescado. La etapa de secado es muy importante en la determinación de la calidad de la harina de pescado, ya que ayuda a determinar las propiedades finales de la misma. Actualmente, debido a un control inadecuado o no muy riguroso de la temperatura, el reingreso del queque al secador podría generar que éste se queme y no sea homogéneo. En respuesta a ello, el objetivo del presente proyecto es el diseño de un modelo de predicción de los parámetros determinantes en la calidad de la harina de pescado, mediante la aplicación de Machine Learning utilizando redes neuronales y la tecnología de imágenes hiperespectrales, cuya información aplicada a un sistema automático de control puede cuantificar el material necesario a secar e indicar las regulaciones de la temperatura de trabajo del secador, para obtener así harina de pescado con valores óptimos de calidad de manera homogénea, permitiendo optimizar los procesos, ya que reducirá el costo energético, horas hombres, tiempo y se logrará mantener un control de calidad constante, no invasivo y seguro. Inicialmente se planeaba usar una red convolucional, ya que esta estructura está especialmente diseñada para el procesamiento de imágenes, pero se nos ocurrió simplificar el problema usando los valores de reflectancia obtenida por cada longitud de onda del cubo hiperespectral. Esta curva obtenida se le conoce como la firma espectral. Primero los valores de reflectancia ingresarán en cada neurona de entrada, luego los valores serán procesados de manera ordenada en cada una de las capas ocultas, hasta llegar a la capa de salida. Finalmente obtendremos un valor de salida en la última neurona, el cual al principio es un valor alejado del valor deseado, el cual es el valor de la proteína, pero mediante el algoritmo de backpropagation, conforme se itere la red neuronal, ese error cada vez será menor. Por lo tanto, el valor de salida cada vez se acercará más al valor deseado, que es el valor real de la proteína. Para poder entrenar la red apropiadamente, separamos los datos en 80% prueba y 20% validación. Finalmente, luego de una gran cantidad de pruebas, obtenemos los modelos para cada parámetro. Cada modelo posee un learning rate diferente y un número de neuronas y capas ocultas distinto. El valor del error cuadrático medio obtenido para cada modelo fue bajo, menores al 0.5. Es por ello que los valores predichos para el modelo en base a su firma espectral y los valores proporcionados por la certificadora son muy cercanos. En la tabla podemos observar muestras aleatorias tomadas de los resultados obtenidos. Se puede ver que el porcentaje de error es bajo. Es importante señalar que la precisión del modelo se podría mejorar aún más si se contara con una mayor cantidad de muestras de harina de pescado. El modelo de red neuronal perceptor multicapa es adaptable al tipo de datos usados en el desarrollo del trabajo, ya que estos datos se encuentran expresados en forma de matrices obtenidas a partir de la descomposición de las firmas espectrales, por lo que es necesario variar el número de neuronas en las capas ocultas. Asimismo, la precisión en el aprendizaje de la red neuronal está altamente ligada con el tipo de función de activación y el número de neuronas en las capas ocultas. Logramos determinar que la función Lecky-Relu tuvo un mejor desempeño, ya que permitió obtener valores lineales, lo cual es favorable para el aprendizaje rápido de la red y al mismo tiempo evita la saturación de valores menores a cero. El learning rate tiene que ser ajustado con precisión para poder así evitar que el modelo no converja, y para esto se ensayaron tasas de aprendizaje en base a los resultados esperados.